Muy buenos días, nos encontramos ahora en esta charla a cargo de Magdalena González, que es sobre la gestión del conflicto en la convivencia escolar. Esta es la tercera charla de una serie de charlas taller que hemos tenido en CBX en México eh, sobre transformación del conflicto y construcción de paz. Pues le damos la palabra a Mago González de León, Guanajuato, para que comience pues su charla y pues tenemos de aquí hasta las 10:30 horas centro, 9:30 horas sonora para esta charla y para las dinámicas que se vayan a dar. Muchas gracias, Mago, de antemano, a nombre de toda la CBX y pues adelante. Ah, sí, muchas gracias, Rolando. Una disculpa, pero bueno, pues buen día a todas y a todos. Ahorita yo ya solo veo mi presentación, pero pues bueno, el día de hoy me tocó, como dice Rolando, compartir con ustedes el tema de gestión de conflicto y la convivencia escolar. Y miren, pues estuve pensando mucho cómo podía yo organizar este taller, medio curso taller, ¿verdad? Entonces pensé que sí, porque como yo veo, como que yo mi percepción es que ya varios de ustedes conocen bastante sobre el tema. Entonces, bueno, yo pensé si lo podía organizar solo enfocándome en lo que es la gestión del conflicto, en lo que es la resolución del conflicto, ¿sí? Y se me vinieron pues dos ideas a la mente. Una, enfocarme en eso solamente o verlos desde una perspectiva más amplia, que es la convivencia escolar desde la gestión escolar. Entonces, pues decidí esta última justamente para poder compartir desde una visión más amplia, ¿verdad? Cómo se puede ir formando y construyendo una cultura de paz en la escuela, ¿sí? Y bueno, dentro de este modelo de convivencia escolar que voy a presentar, ahí se va a ubicar en dónde queda la resolución pacífica de conflictos. Entonces se divide en dos partes, una parte teórica, que a lo mejor de repente puede ser un poco, pues como la teoría, ¿no? Que a veces es un poco tediosa, pero en cualquier momento que ustedes quieran interrumpir para preguntar o comentar algo, pues aquí está Rolando, que va a estar apoyando, Eh, ¿verdad? Y que sí, después, para el chat, pero para responder tú, Mago, ¿no? sí, para responder yo. Sí, y es que le hago así porque acá se ven las dos. Bueno, entonces, este, sí, yo voy a responder. Y luego una segunda parte en donde yo lo que presenté fueron casos. Generalmente este taller se da de manera presencial porque se dan muchas dinámicas en donde se vive en propia piel, pues todas las habilidades de las que se habla para poder resolver los conflictos. Pero pues aquí es muy difícil hacerlo. Entonces lo que yo hice fue presentar casos de convivencia y de situaciones conflictivas que se presentaron en la escuela en donde yo trabajé durante 32 años, ¿verdad? Y ya con la resolución, con todo lo que se hizo, que ya más bien ustedes desde ahí, o todos desde ahí, pues reflexionemos, ¿no? En estas formas que se llevaron a cabo para solucionarlos y qué ventajas tienen, ¿verdad? Bueno, entonces, pues en las sesiones pasadas, pues estuvimos revisando algunas ideas sobre la paz y surgieron términos como identidad, qué es la paz, tejido social, paz negativa, cultura de la violencia, paz positiva, ¿sí? Pero ¿qué es la cultura de paz acá desde la escuela, ¿no? Sabemos pues que la cultura de paz se construye de manera colectiva a través de la participación activa de los individuos, de los grupos, ¿verdad? De las comunidades. Y se trata pues de un proceso continuo que requiere la adopción de valores como la empatía, la tolerancia, la solidaridad, el diálogo, la no violencia y todos estos, bueno, que comento aquí, ¿verdad? Entonces, lo importante en la escuela es ir desarrollando esos valores, ¿verdad? Justamente. Entonces, la educación para la paz es un medio para construir una cultura de paz. Y dentro de la escuela hablamos de que esto debe ser un esfuerzo, pues, de toda la comunidad educativa,
incluyendo al personal administrativo, ¿no? Hay varias capacitaciones en las que debemos de tomar toda la escuela para poder crear pues una convivencia armónica en toda la escuela y que esto ayude a construir una paz duradera, que ya no les voy a comentar sobre esto. Entonces, educar para la paz implica educar en y para el conflicto y aprender a resolver los conflictos sin violencia. Implica, híjole, generalmente, bueno, mucho, cuestionar los valores y actitudes que promueven la intolerancia y generar un ambiente de convivencia armónico. ¿Sí? Pues todo esto se dice bien fácil, ¿verdad? Pero requiere de mucha introspección por parte de todos los actores educativos, ¿verdad? En especial de los docentes, porque son quienes están directamente, pues, con los alumnos, ¿no? En las aulas, ¿no? Y pues requiere también mucha valentía de parte de ellos, pues para poder reconocer maneras de corregir y de tratar a sus alumnos y alumnas que pudieran ser sutilmente violentas, ¿sí? Porque a veces ellos ni cuenta se dan de eso hasta que alguien externo se los hace ver, ¿verdad? Por ejemplo, y estos ejemplos los saqué de personas que ya salieron, que ya son adultos, ¿no? Y que les preguntaba yo, ¿no? De esas maneras sutiles de violencia. Y me decían, pues por ejemplo, cuando un alumno pregunta algo y sigue sin comprender y vuelve a preguntar otra vez y la maestra le dice, es que escucha, ¿verdad? Entonces, este, bueno, cuando te sacan del salón, ¿verdad? Cuando estás teniendo como conductas disruptivas dentro del aula y entonces la maestra te saca y te dice, salte para que te calmes y para que reflexiones sobre lo que hiciste. Yo hablo acá de una educación básica. Entonces, esto es como si el niño, como si este proceso de reflexión se pudiera dar por sí solo en el niño, pues en el desarrollo, él requiere de una intervención, ¿no? Y de una guía para poder ir desarrollando ese proceso de reflexión, ¿no? O por ejemplo en los festivales, estos son casos que les estoy platicando que nos pasaron a nosotros en la escuela, ¿no? Por ejemplo, en los festivales, cuando se estaban, cuando estábamos ensayando para los festivales, de repente algún niño estaba fuera de su posición en los ensayos. Y entonces la maestra, sin anticiparle ni decirle, toma al niño y lo mueve así, ¿no? Entonces ahí va el niño caminando, ¿no? Entonces, pues ya, ya le decíamos, mira, pues es que más bien te tienes que acercar y decirle, fulanito, tú vas allá, ven, aquí, mira, aquí. Hablo de preescolar también, porque pues, yo estuve más enfocada a preescolar, ¿verdad? Y bueno, también cuando las maestras les hablan con voz muy dulce a los alumnos, ¿verdad? O a algún alumno y el alumno se siente que lo están tratando de manera condescendiente. Entonces, bueno, son muchos ejemplitos, o cuando le dices, te dije que te sientes y lo tomas y lo llevas a su lugar. Situaciones de conflicto así. Entonces, pues la convivencia escolar en esta sesión, yo me voy a basar mucho en el trabajo de Cecilia Fierro, entre otros trabajos, en el trabajo de Cecilia Fierro, de Patti Carvajal y de Regina Martínez Parente. ¿Sí? Este modelo que ellas proponen, pues nosotros fue el que utilizamos, el que llevamos a cabo en la escuela, gran parte de este módulo, ¿sí? Además de otras cosas que también veíamos, ¿no? Entonces ellas comentan que en el tema de convivencia pacífica y resolución de conflictos, ellas establecen como eje articulador la convivencia escolar, como una apuesta política para disminuir el impacto de los conflictos que se reflejan en la indisciplina y la violencia en las escuelas. ¿Sí? Generalmente los conflictos, no sabemos que hay un conflicto cuando ya hubo una situación de violencia directa en las escuelas, ¿no? Entonces lo que tenemos que aprender es a observar desde que se está gestando el conflicto. Y entonces, ellas comentan que la convivencia es un componente indispensable de la calidad educativa, porque alude al tejido humano, ¿no? Al tejido humano que posibilita y construye el aprendizaje. Pues sabemos que el alumno aprende mejor, pues cuando siente bienestar en su clima de aula,
cuando se siente seguro, cuando siente confianza, ¿verdad? Entonces, pues de eso se trata este modelo, ¿no? De ir construyendo ese clima, ¿sí? Y el tejido humano en la escuela, pues lo construimos a través de las interacciones cotidianas entre los miembros pues de toda la comunidad educativa, ¿no? Que, como dije, incluyendo el personal administrativo. Y esto, pues, es muy importante ser conscientes que toda práctica docente transmite valores, y aún sin proponerse. Entonces, pues es muy importante que sepamos, que nos demos cuenta que de la manera como mostramos nuestras emociones y sentimientos y de los comportamientos y actitudes que nosotros reflejamos, ¿sí? Y utilizando tanto el lenguaje verbal como no verbal, vamos a estar transmitiendo algún valor que va detrás de esa actitud, detrás de ese comportamiento, detrás de esa creencia, porque en la calidad de estas relaciones es como se puede generar un ambiente de convivencia armónico. Entonces, pues es importante preguntarnos, ¿no? Nosotros, si estas relaciones van cargadas de afecto, van cargadas de tolerancia, de paciencia, de amor, ¿sí? O bien si van cargadas de impaciencia, de desesperación o de intolerancia ante los errores, ¿sí? Ya que pues todo esto va a transmitir los valores que nuestros alumnos van a ir introyectando y construyendo dentro de la escuela. Entonces, bueno, yo voy a compartir acá también desde mi experiencia en Villa Educare algunas estrategias para la convivencia y la educación, pues pensando en que a lo mejor algunos de ustedes estén en educación ahorita y la puedan pues ser de ayuda, ¿verdad? Este, no sé si hasta aquí hay alguien que quiera comentar algo, si quieren levantar su mano o abrir su micrófono y simplemente comentar. Bueno, pues vamos a continuar. Entonces, con este modelo se trata de construir una paz duradera en la escuela, que es ahora sí que es el propósito principal, ¿no? Pero ¿cómo? Pues esta propuesta plantea orientar los esfuerzos no solamente en controlar los comportamientos agresivos de los estudiantes, ¿sí? Y en atender los problemas inmediatos. Surge una situación de violencia, la atiendo y la dejo. Surge y así, ¿no? Sino que va más que centrarse en identificar y en abordar los factores de riesgo, pueden llevar a la violencia, ¿sí? Con el objetivo de reducirla o eliminarla, se centran en crear un ambiente escolar positivo y enriquecedor, ¿sí? Apoyando, pues, a través de este ambiente, apoyan los procesos académicos de los alumnos y de las alumnas, crean condiciones favorables de confianza entre el personal docente y entre los mismos alumnos, ¿no? Se abren espacios de diálogo, de participación en la comunidad escolar para construir esta paz duradera de la que les estoy pues hablando, ¿verdad? Y de hecho, pues Guanajuato nos sentimos orgullosos porque este es el primer país, el primer estado del país en aplicar este modelo de convivencia, ¿verdad? Entonces, pues, que es pues muy interesante y muy efectivo, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver ahora lo que es el iceberg de la violencia. Para lograr esto, esta paz duradera, desde este modelo de convivencia que comento, ellas proponen tres estrategias, sí, que son las estrategias de intervención, que son estas, de tres estrategias de intervención, que son las estrategias de contención, que en esta imagen podemos ver que son las estrategias, que son la punta del iceberg, ¿verdad? Estas estrategias de contención generalmente son las que atienden a la violencia directa. Ya ven que la violencia directa es cuando ya es la que se ve, ¿sí? Volteo y veo que un alumno le está pegando a otro, entonces llego y lo detengo en ese momento, ¿no? O veo que un alumno está mostrando mucha tristeza o está llorando, o un compañero de trabajo está estresado, llego
lo atiendo, platico y atiendo la situación, ¿no? Entonces, estas estrategias se ocupan de las acciones inmediatas, estas estrategias de contención, ¿sí? Y de manera puntual en las manifestaciones de violencia. Y pues es preciso llevarlas a cabo justo para detener estas situaciones que no pueden continuar como están, pues por el daño o por el riesgo que presentan para las personas más vulnerables, ¿verdad? Y bueno, como estos ejemplos que les daba. Después, acá abajo del iceberg están las estrategias de formación y las estrategias de transformación, y que son las más importantes para hacer un verdadero cambio en la escuela y crear una paz duradera en la escuela, ¿no? Las estrategias de formación, las estrategias de formación ofrecen métodos y estrategias para el desarrollo de herramientas que permiten intervenir a situaciones determinadas de, de violencia y que permiten también intervenir a todo el personal de la escuela, ¿no? Como todos nos vamos formando en esto, en estas, desarrollando estas habilidades, entonces toda la escuela vamos como tenemos como un código común, ¿verdad? Para atender esto, ¿sí? Y aquí pues les pongo algunas, ¿no? Las estrategias para la educación moral. Aquí desde la escuela se presentó un proyecto y entonces, bueno, nosotros las clasificamos, ¿no? Las estrategias como estrategias para la educación moral, y aquí les comento algunas, ¿no? Que los dilemas morales, la discusión de dilemas morales, los juegos de roles, este, pues los programas de desarrollo de habilidades sociales, el análisis crítico de la realidad, o las estrategias para el desarrollo de la inteligencia emocional. Aquí les manejo algunas. De hecho, pues el que los alumnos tengan como una asignatura de educación socioemocional es muy importante, porque entonces ellos van aprendiendo a identificar y a nombrar sus emociones y sus sentimientos, ¿verdad? Además de en otros espacios en los que también lo hacen, ¿no? Pero aquí sería como algo más especial, ¿no? Las estrategias para el desarrollo de habilidades sociales, los mensajes en primera persona, siempre poner la situación en lo que yo percibí, en cómo yo me sentí, más en lo que el otro hizo. Entonces, pues, esa también, ¿no? Las estrategias para mejorar la comunicación, aquí están algunas. Las estrategias para la resolución de conflictos, que son la prevención, la negociación, la mediación y el arbitraje pedagógico, que son de las que vamos a ver ahora. Y bueno, acá hay otras estrategias que se pueden llevar a cabo. Nosotros hacíamos rondas de convivencia, círculos de diálogo, y muchas otras estrategias, ¿no? Y pues esto, lo más importante, ¿no? Que todo esto educa en valores, ¿verdad? Y bueno, después están las estrategias de transformación. Aquí, estas estrategias son las que, en este nivel, las que buscan sentar las bases para la construcción de una paz duradera en las escuelas, implementando acciones para erradicar la violencia en el espacio escolar, a partir de transformar las prácticas pedagógicas y de gestión, ¿sí? En las escuelas. Y pues la idea es buscar un cambio sistémico y cultural dentro de la escuela, mediante prácticas de inclusión, de equidad y de participación. Y todo esto, haciendo esta transformación, es como se hace con la idea de construir las bases para una paz duradera en la escuela. Y entonces, aquí pues remiten a las relaciones más profundas, ¿no? Que se viven en las escuelas, ¿no? En donde vemos que se empiezan a gestar formas de relaciones basadas en la exclusión o en creencias y prejuicios, ¿verdad?
de los alumnos y de los adultos que los acompañamos en todo este proceso, ¿no? Entonces, pues se reflexiona sobre estas, se analizan, se ven otras formas posibles para incluir, para transformar, para cambiar las prácticas, ¿verdad? En prácticas de convivencia inclusivas, ¿sí? Ejemplos de estas, por ejemplo, es la implementación de una cultura escolar inclusiva, ¿sí? Por ejemplo, nosotros acá en la escuela tuvimos niños con necesidades, tenemos niños con necesidades educativas especiales a los que se les hacen adecuaciones curriculares. Tuvimos a un niño invidente, con debilidad visual, bueno, invidente totalmente desde primero de primaria. Y bueno, pues aquí la maestra tuvo que hacer adecuaciones curriculares tremendas desde aprender el braille, ¿verdad? Para ver de qué manera iba a poder tener el acceso a el aprendizaje. Fue una experiencia pues, muy bonita y que sensibilizó también a sus compañeros y a todos los alumnos y a todo el personal de la escuela. También tuvimos una niña con una condición de salud, ¿verdad? Muy, pues muy delicada, que tenía lo que se le llama piel de mariposa. Entonces, que cualquier roce de la ropa, al momento, por ejemplo, de ir al baño, que se le bajaban sus pantaletas, sus calzoncitos, pues se le venía la piel, entonces sangraba. Entonces, la maestra también, pues, la actitud de la maestra fue como de muy sensible hacia ella y también todos los alumnos y sus compañeros, pues, desarrollaron mucho la sensibilidad también, pues, a todos esos episodios de dolor, ¿verdad?, que se veían con ella, ¿sí? Y bueno, también la promoción, otro ejemplo de estrategias de transformación y de prácticas de participación, este, es la toma de decisiones de los estudiantes. Por ejemplo, acá, para organizarse teníamos una cancha de fútbol y entonces de repente jugaban todos allí en el receso. Pues había grandes, pequeños, y se daban pues situaciones de roce y de golpes, bueno, de caídas, de manejo de control de fuerza. Y entonces se hizo toda una asamblea con todos los que jugaban fútbol, ¿sí? Y, y bueno, pues para que propusieran formas como podíamos organizarnos y ya finalmente entre todos se llegaron a acuerdos, ¿sí? Y bueno, pues así muchos otros ejemplos, ¿no?, que se pueden dar y pues hay todo un libro que explica de manera más profunda estas estrategias con casos de situaciones reales y bueno, te va llevando en cómo los docentes fueron reflexionando en esas situaciones y su forma de intervención. Y pues esto ayuda mucho a poder ir transformando esas prácticas, ¿verdad? Y bueno, pues ahora nos vamos a enfocar en el tema de resolución de conflictos. No sé si hasta aquí hay alguien que quiera comentar A lo mejor, algo. a lo mejor lo mencionaste, pero ¿cómo se llama el libro, Mago? Ah, déjame te lo digo. De hecho, aquí tengo se llama Ojos que sí ven. Es este. Ah, ok. Ojos que sí ven. De Gracias. hecho, aquí está una de las coautoras, Regis Martínez Paredes, Sí, está. Oh, sí, ella debería de cierto. estar dando esto. No, no, está bien, las dos ahí ahorita se complementan, no hay problema. Ella es una de las autoras. Así que si algo digo mal, me lo corriges, Regina. No, Maru, para nada. Adelante. Jeje. Excelente, A felicidades. mí este modelo me gusta mucho, todo esto que se propone aquí, ¿verdad? Porque más que enfocarnos en la violencia y estar corrigiendo y estar reprimiendo a los alumnos, pues se toman esas situaciones como oportunidades para construir valores, para construir habilidades de comunicación, empatía, que en preescolar es bien importante, ¿verdad? Y Bueno, no sé si en algún momento Mago o Regina nos podrían platicar del modelo educativo de Guanajuato, ¿no? Del que mencionabas de que se sí, implementó, que, cuándo se de, hizo y qué frutos han obtenido y así, ¿no? Pero no ahorita. Adelante, adelante. de hecho hay un libro también sobre eso, se los puedo luego mandar. Y es bien interesante,
Y este libro de ojos que sí ven, ya como que lo baja mucho a los docentes. Pero sí, claro, mucho gusto. Gracias, gracias. Bueno, y luego vamos a ver la agresividad. Hay dos términos que están muy relacionados a la teoría del conflicto, que son agresividad y violencia, ¿sí? Entonces, pues podríamos decir que la agresividad es connatural al ser humano, ¿verdad? Esta es la fuerza vital con la que nacemos todos, bueno, en teoría, ¿verdad? O la que vamos adquiriendo, que cada ser humano tenemos para reafirmarnos como tal, ¿sí? Es una forma de afirmación de nuestra identidad y de nuestra individualidad que nos permite pues tener nuestras propias ideas y nuestras propias necesidades, establecer límites, defender nuestros derechos, ¿sí? Y bueno, puede ser vista como una fuente de energía y motivación que impulsa a los seres humanos para actuar y alcanzar sus objetivos y sus metas, ¿sí? Y bueno, para resolver un conflicto se necesita de esta agresividad. Entonces, pero esta agresividad puede ser canalizada en dos sentidos, de manera destructiva o de manera constructiva, ¿sí? De manera destructiva, pues es la agresividad que se utiliza para dañar a alguien. No permite a las personas el desarrollo pleno de sus potencialidades, de sus derechos y el acceso a los bienes necesarios para una vida digna, ¿sí? Entonces, pues aquí vemos manifestaciones de violencia, que a veces esto es lo que se llama violencia, que puede manifestarse como violencia directa, violencia cultural y violencia estructural, ¿sí? Entonces, justo también las estrategias de este modelo tratan de atender estos tres tipos de violencia. Y bueno, también está la agresividad constructiva, que es la que se transforma en energía para realizar acciones no violentas, ¿sí? Y dirigidas a resolver conflictos. Estos se manifiestan en coraje, en creatividad, en tesón, valor, perseverancia, presencia de ánimo, ¿sí? Y pues esta es la agresividad que necesitamos para resolver los conflictos por medio del diálogo y de la paz, ¿verdad? Y bueno, luego vamos a aprender a convivir en la escuela, ¿no? La convivencia escolar, pues, implica interacciones, entre los estudiantes, entre los profesores, entre los miembros de la comunidad educativa, con los padres de familia, ¿verdad? Eso es muy bueno. Y bueno, estas, interacciones pueden generar diferencias de opinión, desacuerdos y en algunos casos esto causa conflictos, pues que como ya vimos son una parte natural de la interacción social y pueden afectar el bienestar y la calidad de la convivencia. Por eso es importante abordarlos y atenderlos desde pues, la agresividad positiva, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si hasta aquí hay alguien que quiera comentar algo, ¿no? Bueno. Pero, ¿qué es un conflicto? ¿Sí? Pues un conflicto es un desacuerdo fundamental entre dos o más partes que tienen intereses, valores o necesidades contrastantes, incompatibles o a veces hasta antagónicas. ¿Sí? Entonces, cuando estos desacuerdos generan tensiones y dificultades para encontrar una solución que satisfaga a todas las partes involucradas, entonces podríamos decir que existe un conflicto. ¿Sí? En la resolución de conflictos, pues la percepción y la comunicación juegan un rol muy importante, ¿sí? Pues si estos se abordan de manera constructiva, pueden ser una oportunidad para el crecimiento personal y para el aprendizaje, porque se desarrollan muchas habilidades y mucha sensibilidad, empatía, escucha activa, ¿sí? Y bueno, la resolución pacífica de conflictos y constructiva es fundamental para mejorar las relaciones, reducir la violencia y fomentar el crecimiento y el aprendizaje, ¿sí? Entonces,
es importante ver al conflicto como una oportunidad de aprendizaje. ¿Sí? Y bueno, por todo lo anterior que ya vimos. Y entonces, pues considerarlo como una herramienta pedagógica, así más como decir, híjole, otra vez estos niños se están peleando. ¿Sí? O híjole, otra vez estas maestras están discutiendo, ay, hoy viene la maestra otra vez a quejarse. ¿No? Más que, que verlos desde esa forma, pues es ver cómo podemos usarlo como una herramienta pedagógica y de transformación, ¿verdad? Pues puede ayudar a desarrollar habilidades sociales como la comunicación efectiva, la resolución de problemas, desarrollar la empatía, que aquí desde preescolar se trabaja muchísimo, ¿sí? Y mejorando la comprensión de perspectivas y necesidades de los demás. Generalmente cuando se llama a los alumnos para resolver algún conflicto entre ellos y dice, a ver, ¿tú cómo te sentiste con esto? ¿Le puedes decir? ¿Y tú cómo te sentiste con esto? Y entonces ya entre ellos se expresan cómo se sintió el uno hacia el otro, hacia la situación, ¿verdad?, que provocó otra persona. Entonces, pues si no se abordan de manera positiva, generan violencia. Y por eso es muy importante reconocerlos, abordarlos lo antes posible para evitar su escalada violenta, y evitar que escalen, pero no evitar el conflicto, ¿verdad? Entonces, hay tres elementos clave, ¿verdad?, en el conflicto, que es importante entender para abordarlos de manera efectiva, que son las personas, ¿verdad? Las personas involucradas, el proceso dinámico que se desarrolla, que se ha desarrollado durante todo el conflicto, y los problemas subyacentes que generan el conflicto, que es realmente a donde queremos nosotros llegar, ¿no? Entonces, las personas involucradas en el conflicto, pues cada una trae sus propias emociones, sus necesidades, sus intereses, valores y perspectivas. Entonces, pues la manera como se da la comunicación y la interacción entre ellas puede afectar el curso del conflicto, ¿sí? El proceso, pues se refiere a la dinámica y a la secuencia de eventos que ocurren durante un conflicto. ¿Sí? La historia antes de la crisis y antes de la escalada hasta la resolución. ¿Sí? Y bueno, aquí se identifican 6 fases, ¿sí? Que aquí se las menciono, pues no me voy a detener en ellas, más o menos se puede, aquí viene como una breve explicación, porque pues son pues por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Entonces, pero aquí están las fases. Primero es latente, el conflicto empieza, allí hay tensiones que no se expresan, luego la emergencia, que ya se reconocen pero no se abordan ni se hablan, luego la escalada, que ya aumenta la hostilidad, ya hay gestos, ya hay actitudes, ¿verdad?, que son muy evidentes, luego la crisis, donde ya es el golpe, las palabras, o lo que se ve, y después ya cuando se empieza a atender en la desescalada y la resolución, esa atención puede ser entre las mismas partes del conflicto, cuando ya las personas involucradas, cuando ya desarrollaron sus habilidades para poderlos atender de manera no violenta, o también se puede solucionar por medio de un tercero, ¿sí?, que sería un mediador, o a veces un interventor que no es necesariamente mediador, pero facilita la comunicación, ¿no? No, me falta la otra fase. Y está también el problema, ¿sí? Los problemas pues pueden ser de manera, de naturaleza muy diversa, ¿no? Problemas de comunicación deficiente, o problemas de valores o creencias, ¿verdad?, de las partes. A veces las creencias nos limitan mucho, ¿verdad? Problemas de intereses o algunas otras causas subyacentes como desigualdades de poder, falta de confianza, diferencias culturales, incluso entre los alumnos, incluso entre las familias de los mismos alumnos, ¿verdad? Hay diferencias culturales. Entonces, pues bueno,
el identificar y abordar estos problemas subyacentes es fundamental para encontrar soluciones que aborden a la raíz del problema y no solo a sus síntomas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el ámbito administrativo, un problema subyacente podría ser una falta de claridad en los roles y responsabilidades, y entonces esto puede conducir a una lucha de poder, ¿no? Ya. Y bueno, para afrontar esta resolución de conflictos en el ámbito educativo, pues se necesita primero identificarlos, ¿sí? ¿Cómo se identifican? Pues tenemos que prestar atención a señales que indican tensión. Es muy importante ser muy observador, ¿no? Y entonces prestar atención a señales que indican tensión, desacuerdo o incompatibilidad entre individuos o grupos dentro del contexto educativo. Y estas señales pues se pueden manifestar de diversas formas, ¿no? Aquí lo importante es de verdad detenernos y atenderlas, porque a veces solo se llama la atención y ya se dejan pasar, ¿no? Entonces puede ser como insultos, acusaciones, burlas, ¿sí? Como la violencia física o la violencia verbal, los empujones, ¿sí? O comportamientos de actitudes disruptivas, comportamientos que interfieren en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Conductas antisociales, cuando un niño se aísla, por ejemplo, o cuando un niño está discriminando o excluyendo a otro también, ¿no? ¿Verdad? Los cambios del comportamiento de estudiantes, el aislamiento, la tristeza, cambios en el rendimiento académico, pues el docente sobre todo tiene que ser muy observador y conocer a sus alumnos, ¿verdad? Para poder identificar pues estas posibles causas que podrían llevar a un conflicto, ¿no? También atender reporte de padres, que son muchos, pero se tienen que atender, ¿no? Entonces, cuando el papá te avisa acá en la escuela, pues la verdad, varios conflictos, varias situaciones que pudieron haber escalado. En una ocasión una mamá me habló, ¿verdad? Bueno, lo comento, ¿verdad? Ya hace mucho que pasó, pero me habló y me dijo, oye, Mago, fíjate que mi hija me dice que las niñas se están metiendo, las niñas de secundaria, ¿verdad? Se están metiendo al baño a vapear. Y yo, ay, a ver, ¿y cómo y cuándo? Ya me platicó, ¿no? Ah, pero te pido que seas muy discreta, así. Y entonces, junto con la psicóloga, nada más la psicóloga y yo, porque esto no se había en toda la escuela, le dije, mira, en tu clase tú vas a observar si las niñas se salen. Entonces ya, y ella observó, se salieron, les dijo, permítanme tantito y se fue al baño, ¿verdad? Para simular que las habíamos descubierto, ¿verdad? Entonces, bueno, que sí las descubrimos realmente, ¿verdad? Y entonces, bueno, de allí se hizo toda una secuencia de reflexión con ellas, se indagó desde dónde estaban consiguiendo eso, porque era una sola niña la que los conseguía en su fraccionamiento, ¿verdad? Se hizo toda la reflexión de cómo eso, al rato te pueden ofrecer otro tipo de sustancias, ten cuidado. Obviamente se habló con los papás, las niñas no querían y por favor, Mago, no, por favor, aquí ya no lo volvemos a hacer. Yo, no, esto es algo que tienen que saber sus papás, no podemos dejarlo así. Los papás pues muy agradecidos, ¿verdad? Y y ya, ahorita, bueno, ya después, muy bien, las niñas, ¿no? De toda esta reflexión que se hizo, porque pues una lo lleva, lo ofrece a las demás, se esconden, y bueno, fue toda la reflexión de todos los valores involucrados en todo eso, ¿no? Porque también el engaño, ¿verdad? Entonces, pues fue algo muy enriquecedor y que pues trajo eh, pues muy buenos pues desarrollo de valores en esos niños, ¿no? Y generalmente esto se da cuando en secundaria entran niños nuevos de otras escuelas, ¿sí? Que precisamente esa era la que estaba pasando, ¿no? Otro caso que se llamó Villa Quemado, bueno, que de un grupo, que no sé si sepan, ¿verdad? Que no sé si todavía, pero en ese tiempo lo estaban haciendo, que
que ponían grupos, habían grupos en Instagram y se llamaban como de quemado así, Miraflores quemado, bueno, escuela y quemados, ¿no? Y entonces también en una ocasión me dice una persona, ¿no? Oye, acaban de abrir un grupo el día de hoy que se llama Villa Quemados. Y yo, ¿cómo? Y era un viernes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Y entonces luego, pues yo no le decía eso. Entonces, pues con los más jóvenes, ¿verdad? Con la psicóloga que está jovencita, a ver, ven, dime, ¿y cómo puedo saber quiénes son? Y entonces, mira, pues suena tal. Entonces ya le hablo a fulanito, que había estado desde preescolar en la escuela. A ver, por favor, dime, ¿quiénes son? No sé qué. Y entonces ya estuve haciendo una listita. Ya, le dije, lo atiendo el lunes, ¿verdad? Bueno, ese día en la noche, el viernes en la noche, me habla la psicóloga y me dice, Mago, acaban de subir una publicación muy fea sobre uno de los compañeros, porque aparte esos grupos son tremendos, tremendos, pueden destruir gente de verdad, jóvenes, ¿no? Y entonces dije, pues, de toda mi listita que tenía, ¿verdad? El viernes a las 10 de la noche me puse a hablarles a los papás. Ay, mira, está pasando esto, no sé, él está en el grupo, no sé, pero acaban de subir una publicación y alguien abrió el grupo. Entonces te pido por favor que platiques con tu hijo o tu hija, ¿verdad? Y muy bien, sí, Mago, muchas gracias. A todos les marqué. Y al día siguiente, pues me marcaron, me marcaron la mamá de quien había escrito, ha formado el grupo y la mamá de quien había subido la publicación. Y entonces ya me comentaron y me pasaron al alumno, ¿sí? O alumna. Y ya, pues ya platicamos, ya les dije que después íbamos a platicar pues más en corto, ¿no? Y se hizo toda una reflexión, todo un plan de intervención con todo el grupo sobre las redes sociales, sobre cómo puede afectar eso, el cuidado que deben hacer, que deben tener. Esto lleva mucho tiempo, pero pues yo creo que a veces en lugar de meter la carga académica, ¿verdad? Es más importante trabajar esto, ¿verdad? Y ya se solucionó y la niña ahorita, bueno, es los dos, o sea, se ve como el cambio, ¿no? Que han tenido. Y los papás mismos decían, les decían a sus hijos, en otra escuela ya te hubieran, así les decían, ¿eh? Ya te hubieran corrido. Pero nosotros apostamos más bien, pues, por formarlos. Si estamos en educación, pues nuestra labor es formarlos, ¿verdad? Esa es una idea que nosotros hemos tenido siempre. Y bueno, pues entonces, todo esto y atender estas situaciones, pues implica un desgaste emocional que es necesario, ¿verdad? Y bueno, eso lo digo yo desde mi experiencia, porque de verdad que es importante que uno mismo tome eventualmente procesos personales y de análisis y de autoconocimiento, porque si no, yo creo que no hubiéramos podido, ¿verdad? Poder hacer todo esto. Pues no sé si hasta aquí alguien tenga alguna pregunta, alguna intervención que quieran hacer, ¿no? Bueno, espero que sea porque está interesante y no porque están aburridos. No, a mí se me hace muy interesante. Mi esposa y yo, Yaira, y yo, estamos acompañando a un grupo de adolescentes, ¿no? Y parroquial, hasta ahí voy a decir. Entonces, dices, caray, o sea, escolar, pero también acá está ocurriendo, o sea, claro, están inmersos en esa realidad los chicos, y pues cuando, aunque sea parroquial, pues vienen con esas mismas problemáticas, ¿no? Entonces, no solo es para convivencia escolar, sino yo diría convivencia de adolescentes, ¿no? En cualquier grupo, no más eso. Gracias. Y desde preescolar, ¿verdad? Porque también se trabaja en preescolar. Bueno, este tipo de situaciones no, en preescolar no, ¿verdad? Pero sí, sí, Como que decía en alguna de sus intervenciones de medio de comunicación, el padre Jorge Atilano, el padre jesuita, de que secundaria se está convirtiendo en este punto donde ya no es que la prepa, ¿no? Donde hacían este tipo de situaciones, ocurrían este tipo de situaciones, sino ya desde la secundaria, ¿no? Y demás. Pero claro, se van gestando desde antes, ¿no? Y sí, uno descubre también como las pautas, lo que reflexionamos un poquito la semana pasada
Ana María Murrieta, de cómo estamos inmersos en muchas violencias, ¿no? Pequeñas microviolencias un poquito que nos permiten llegar a este punto, ¿no? Gracias. Sí, sí, gracias, Rolando. Sí, sí, de veras, es que esto se tiene que trabajar desde preescolar, porque en preescolar es en donde se puede empezar a desarrollar la empatía. ¿Cuántas veces nos damos cuenta, pues, que en secundaria son muy crueles los alumnos y es como si no sintieran lo que puede sentir el otro? Pero si desde preescolar se empieza a trabajar, pues, la verdad es que, pues, se pueden tener buenos resultados, ¿verdad? Aunque el desgaste es tremendo, pero es muy satisfactorio, Cierto, cierto. ¿verdad? Bueno, después aquí pues pongo, ¿verdad?, lo que es un continuo de la violencia que me pasaron de la Universidad de California, que a mí me gustó mucho, ¿no? Entonces, aquí podemos comprender como la escalada de las diferentes formas de violencia, desde las más leves hasta las más graves que pueden ocurrir durante un conflicto, ¿no? Y pues aquí es importante la prevención, que ahorita la vamos a ver, y la convivencia escolar para disminuir pues la violencia, ¿no? Y al tiempo de que si ésta se manifiesta, pues de alguna forma intervenir desde la resolución pacífica de conflictos. Aquí está, ¿no? Empezar aquí o acá, ¿verdad? ¿Y cuáles son las formas de intervenir ante los conflictos? Pues son la prevención, el análisis y la negociación y la mediación. Hay otras que son arbitraje pedagógico y otras, pero pues estas son como las más, más relevantes, yo creo, o más que se ven antes, ¿no? Entonces, desde la educación para la paz se trabaja el conflicto principalmente en estos tres niveles. En los niños más pequeños, quizá de preescolar, la prevención, este nivel, es lo que va a ocupar casi todo el tiempo, ¿sí? Esto se trabaja a partir de dinámicas con los propios alumnos, ¿no? Y ya en los niveles más altos, pues esta va a ser la base para poder llegar al análisis y la negociación, la prevención, ¿sí? Entonces, la negociación implica encontrar soluciones que satisfagan las necesidades de todas las partes a través del diálogo y la cooperación. Aquí todavía no hay una intervención de terceros, ¿sí? Pero ya en la mediación es un proceso que ya, en el que ya se involucra un tercero llamado mediador y ayuda a las partes involucradas en el conflicto a comunicarse de manera efectiva y a encontrar una solución mutuamente aceptable, ¿no? Aquí se da ya cuando de plano la relación entre los participantes está muy dañada y no pueden ellos hablar entre ellos por sí solos, ¿no? Entonces, bueno. Pregunta el mago, ¿qué es la prevención? Y ahorita vamos con la prevención. Ah, muy Nos bien. vamos a enfocar justamente en la prevención por ser la que sienta las bases para enfrentar los conflictos por medio del diálogo y la paz. Aquí en la prevención, sí, se suele hablar de prevención de los conflictos para aludir a la necesidad de actuar antes de que escalen o de que exploten, ¿no? De que estén en de que estén en la crisis, ¿no? Entonces, esta prevención se refiere al proceso de intervención antes de esta escalada. Y este término fue introducido por John Burton, que es un investigador y un mediador, y él propuso que en lugar de intentar prevenir los conflictos, porque prevenir los conflictos es como si no quisiéramos que se den, y ya sabemos que son inherentes al ser humano, entonces es más efectivo provenir del conflicto, que significa prepararse para enfrentarlos de manera no violenta y transformarlos en oportunidades de crecimiento. Entonces, esta prevención capacita a las personas y a los grupos con habilidades, ¿sí?, conocimientos y estrategias que les permiten pues abordar mejor sus conflictos, ¿no? Y y esto pues crea las bases, es un proceso que crea las bases para enfrentar cualquier disputa, porque se les enseña a los niños en este proceso que está representado por una escalera, ¿verdad? Porque el desarrollo de cada una de estas habilidades está apoyado en la anterior.
Entonces, lo primero que se trabaja es crear grupo. Tú hablabas, bueno, es crear grupo, ¿no? Entonces, en un ambiente de aprecio y de confianza, que son estos 4 escalones primeros, ¿sí? Entonces se trabajan juegos y dinámicas de presentación primero, así con el grupo, ¿no? De conocimiento para que se conozcan entre ellos, ¿sí? De confianza para que desarrollen la confianza entre ellos, de aprecio. Y con esto, pues todas estas dinámicas se basan en el hecho de que las personas tenemos necesidades humanas muy básicas, que creo que tú tocabas parte de esto, Rolando, que son el sentimiento de pertenencia a un grupo y el de identidad, ¿sí? Aquí lo más importante de esto es crear y desarrollar en los alumnos eso, que, que cada uno se sienta que forma parte del grupo y que son aceptados y valorados tal como son, ¿sí? Entonces, esa parte de la prevención, pues es muy importante, ¿sí? Porque pues si no se sienten así, eso puede generar y gestar conflictos, ¿sí? Entonces, todas estas dinámicas conviene trabajarlas al inicio del ciclo escolar. También hay unos libros, mira, que Paco Cascón tiene, en donde están así clasificadas dinámicas de presentación, dinámicas de conocimiento, dinámicas de confianza, con toda la reflexión que implica, ¿no? Entonces es muy importante que se planifique y que se asigne un espacio para poderlas implementar, ¿no? Con los grupos, no solo en la escuela, esto puede ser, yo creo que hasta en la casa, ¿verdad? Entonces ya una vez que se ha formado grupo, pasamos a implementar juegos y dinámicas que nos permitan desarrollar acá una comunicación efectiva, que realmente nos enseñe a dialogar y a escucharnos de una manera activa y empática, ¿no? Son dinámicas en donde se ejercita la escucha activa, se ejercitan los mensajes en primera persona, la autoafirmación, y bueno, así sucesivamente, ¿no? Después existe la toma de decisiones por consenso hasta llegar a la cooperación, ¿sí? Entonces, todas estas son habilidades porque pues se pueden desarrollar y practicar y mejorar con el tiempo, ¿sí? Y bueno, entonces, pues esto es lo más, no sé si hay alguna pregunta. Vamos a pasar a la lectura de los casos y preguntas de reflexión. Pues no sé si pasemos directamente porque ya nada más tenemos media hora. Dice ¿Sí? que si por favor el nombre del conflicto, dinámicas específicas, Bueno, entonces dice déjame ahora María aquí Silvia, hacerle. o por lo menos el nombre, ¿verdad? Paco Gastones. Ah, Paco Cascón. Mira, Cascón, ¿cómo se escribe? es Ah, este perfecto. libro. La alternativa del juego son dos. Ok. Estos los consiguen creo que más fácil en Guadalajara en el ITESO. Ah, ok. Ujú. Muchas gracias. Y bueno, entonces ahora déjame compartir, hijo. Bueno, los casos, la idea es leerlos en gran grupo, pues por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Y así de manera corridita que cada quien vaya haciendo como sus anotaciones, ¿sí se ven? Se ve la presentación, Sí, lectura de casos, preguntas y reflexiones. ajá. Sí, sí se ve ese, ¿verdad? Sí, sí se ve. Sí. Ah, bueno, entonces, pues estas son situaciones reales. Pues no sé si alguien quiera, pues para no ser tan tedioso, que alguien lea el primero, luego el segundo. Bueno, si quieres, leo. Dice, desde tu rol con el que te relacionas con la escuela, madre, padre de familia, docente, director, personal administrativo, etcétera, observados entre otros. Primero es que comentar. ¿Qué habilidades consideras que se pusieron en juego en estas situaciones conflictivas? Ay, pero
Oye, no, permíteme un segundo, perdón que te interrumpa. ¿No se está viendo el caso? No, No, Ah, no, entonces déjame ver qué necesito hacer. Ay, ay, aquí están todas. Espérame, déjame compartir los casos. ok, ¿Ya se compartió? no, Ya, ya. sí. Ah, más bien esos, mira. Ay, bueno, ahí voy, está más largo. Dice, caso 1, escuchar más allá de las palabras. Se acerca un niño de sexto grado a la directora y le comenta, los niños deberíamos elegir a nuestros maestros. A lo que la directora responde, uy, se me tapa. Dice, ¿bajo qué? Bueno, es que ahí no le alcanzo yo a leer, no veo las palabras. ¿Me ¿Bajo puedes qué decir un poquito? maestros? ¿Bajo? ¿Bajo qué Criterios, Ah, ok, criterios? criterios. gracias. ¿Bajo qué criterios elegirías a los maestros? Supongo que es pues. Dice, eso no puede ser. Un niño no sabe qué características debe tener un maestro. Eso lo elige la escuela. Por la noche, la directora recuerda el incidente y se cuestiona, ¿por qué me diría eso Pablo? ¿Qué cosa me querría decir realmente cuando me dijo que ellos deberían escoger a sus maestros? Ante esto, al día siguiente, al llegar, la directora llama al niño, le recuerda el suceso y le dice, oye Pablo, ayer que me dijiste esto, me quedé pensando, ¿por qué razón te gustaría elegir a tu maestra? A lo que Pablo comentó que la maestra a veces le habla muy mal. Por ejemplo, le dice, cállate, y se voltea. Si le pregunta algo, le dice, pues si no lo entiendes, investigalo tú. El niño comenta que le dice muchas cosas que no le gusta. También comenta que en una ocasión, el primer día que vino Boris, un compañero nuevo que acababa de entrar, iban a realizar un ejercicio y Boris comentó, este ejercicio yo ya lo había visto el año pasado. Entonces la maestra dijo, pues no parece porque reprobaste. Así sucedieron varias situaciones de la maestra hacia el alumno que lo hacían sentir incómodo, molesto. También varias situaciones que eran con otros de sus compañeros, pero que él escuchaba y observaba. Se sugirió al alumno que hablara con la maestra utilizando la estrategia yo observo, yo siento, yo necesito o pediría que. Debido a que el niño no sabía cómo hacerlo, se le orientó y empoderó para que lograra expresarse con la maestra. Ese es el caso 1. Ahora el caso 2, si alguien quiere. Si quieren, yo puedo leer. Gracias. Problema de aprendizaje social. La madre de Carla, quien cursa tercero de preescolar, comenta a la directora que ya van varios días que Carla no quiere ir a la escuela y llora. Se siente preocupada, pues ese día, durante el trayecto hacia la escuela, incluso vomitó. Lo que hizo. La directora platicó con Carla intentando indagar qué le ocurría. Comentó que Gaspar, su compañero, le pegaba y la molestaba. Explicó algunas situaciones en las que le ocurrió esto, y aunque ella le comentaba a la maestra, quien le llamaba la atención al alumno, éste continuaba haciéndolo. Al preguntarle cómo se sentía con esta situación, ella dijo que triste, enojada y con miedo. La directora dijo a Carla que platicaran con Gaspar que platicaría con Gaspar para que ella le expresara cómo se siente. Al platicar con Gaspar, este parecía no tener conciencia de la situación y lo negó. Se acordó con los alumnos y la docente que ante cada situación incómoda que se suscitara entre ellos, los llevaría a la dirección para dialogar y aclarar la situación de conflicto, con la intención de cambiar las formas de relacionarse entre ellos. Todos estuvieron de acuerdo. Durante las visitas con la directora, se describió cada situación de conflicto, se acordaron otras formas de relación entre ellos y se ayudó a Carla a diferenciar lo que por parte del niño agresor era intencional y lo que no era, haciendo conciencia y aclarando las interpretaciones equivocadas que a veces hacía la niña agredida.
Poco a poco la relación entre ellos mejoró. Carla aprendió a identificar cuando una situación realmente era intencional y cuando un accidente, y Gaspar evitó hacer lo que sabía que a Carla molestaba o incomodaba. Después de esto llegaron a ser muy amigos. El caso 3. A ver, lo leo yo. El caso 3. Congruencia entre palabras y gestos. No voy a decir quién hace todo, pero aquí es el facilitador, los chicos, otro que se llama Mauricio y otro que se llama Juan, ¿verdad? Hola chicos, ¿cómo están? Los chicos, bien. A ver, Mauricio, ¿podrías platicarme qué pasó? Juan me pegó. Sí, Juan, le pegaste. Sí. ¿Qué pasó, Juan, que le pegaste? Porque me dijo Juanete. Él te dijo Juanete y no te gusta que te digan Juanete. No. ¿Cómo te sientes cuando esto sucede? Sí. Y Mauricio dice, no, más bien él se reía y me decía que Juanete era repugnante. Sí, Juan, ¿tú te reías? Sí. Oye, Juan, ¿no será que en realidad cuando tú te reías y le decías que eso es repugnante, lo que querías decir es que te molesta que te digan así? Sí. ¿Y entonces qué necesitarías, Juan? Pues decir de manera directa mi petición y también ser congruente en mi conducta y lo que siento. Si algo no me gusta, entonces no reírme. ¿Y entonces qué le pedirías a Mauricio? Mauricio, me molesta que me digas Juanete y quiero pedirte por favor que no vuelvas a decirme así. Sí, Mauricio, ahora ya sabes que eso le molesta y es importante que lo respetes. ¿Ok? Mauricio, sí. Bueno, muchas gracias, chicos. Que estén bien. Ahora el otro. ¿Quiere alguien ayudarme a leerlo? Si gusta, yo le ayudo. Sí, gracias. Conflicto entre mamás. Antecedente para conocimiento. Cuando los hijos mayores de Mónica y Lorena estaban en tercero de primaria, la maestra titular realizaba varias reuniones de convivencia del salón que promovió una amistad entre el grupo de manera especial. Se construyó una amistad entre Mónica y Lorena. Descripción de la situación. Mónica y Lorena son mamás de Cristina y Laura respectivamente, quienes tienen 5 años, cursan segundo de preescolar en el mismo grupo que consta de 20 alumnos y son muy amigas. Mónica y Lorena fueron amigas durante muchos años. Sin embargo, su amistad se debilitó debido a una decisión personal que tomó Mónica, de la cual Lorena no estaba de acuerdo desde entonces. Las mamás de ese grupo se separaron, creando alianzas entre ellas dos. En una ocasión, que era cumpleaños de Laura, su mamá invitó de manera verbal a 16 de sus compañeros a su fiesta, incluyendo a Cristina. Posteriormente a esta invitación verbal, Lorena envió invitaciones personales, entre, entre las que no estaba la de Cristina. Sin embargo, Cristina hizo saber a su mamá que Laura la había invitado a la fiesta. El día de la fiesta, los niños se mostraron entusiasmados, incluyendo a Cristina. Cuando Mónica llegó por Cristina, observó que los niños estaban formados para irse y emocionados por la situación. Cristina le hizo saber que se iría a la fiesta de Laura. Mónica le respondió que a ella no se le dijo nada de manera formal y no podía considerarse invitada, por lo tanto no podría ir. Cristina no lograba comprender esto. Lloraba mucho e insistía a su mamá que Laura la había invitado y ella quería ir a la fiesta. Mónica tomó a Cristina de la mano con movimientos bruscos y se dirigió a la puerta de salida. En el trayecto se encontró con Lorena, a quien le dijo gritando que ya estaba harta de ella, que ya basta de desprecios,
que si no quería ser su amiga, no importaba, pero que no se valía que le hiciera a su hija, eso a su hija, que era una desgraciada, entre otras cosas. Posteriormente, ay, me perdí. Perdón, le Sí, subí. perdón. No, sí, claro, está bien, pero Déjame subirle hasta arriba, Felipe. Ahí. creo que Ya, ahí perdón, ya. un poquito más abajito se me pierde un renglón donde dice, pues ahí está. Posteriormente a este incidente, ambas mamás se dirigieron por separado a la dirección de la escuela mostrando su inconformidad, dando su versión de los hechos y demandando cada una que la otra le ofreciera disculpas. La relación quedó más fracturada, se evadían mutuamente o simplemente no se saludaban cuando se encontraban afuera del salón al recoger a sus hijos. Viendo la necesidad de que esto no podía continuar así, la dirección de la escuela decidió planear una reunión de mediación de conflicto para suavizar la cosa y que al menos se estableciera una relación de cordialidad entre ambas. Se planteó esta situación a ambas, quienes en un inicio se resistían. Sin embargo, después de un tiempo estuvieron de acuerdo. Pensando en el enojo que cada una mostraba hacia la otra, la dirección decidió planear la mediación del conflicto, tratando de imaginar las situaciones de riesgo que pudieran presentarse durante la mediación y la manera en que se enfrentarían en caso de que se diera. Le voy a bajar, ¿eh? Digo, Aquí antes de la mediación. antes de la mediación. Primero, se escuchó por separado la versión de Lorena y Laura sobre la manera de interpretar lo sucedido. Segundo, se escuchó la versión de la maestra. Tercero, se escuchó la versión de algunos testigos que observaron lo ocurrido. Cuarta, se habló con las mamás para preguntar si estaban de acuerdo en que se llevara a cabo una reunión con la intención de que cada una expresara su sentir, aclarar alguna situación, diera alguna explicación o lo que fuera necesario. Quinto, al planear la mediación se imaginaron situaciones de riesgo, haciendo supuestos con las preguntas y si sucede tal cosa. Basadas en esta pregunta se elaboraron las reglas que, aunque pueden generalizarse para la mediación de otros conflictos, pudieran crearse otras dependiendo de la situación concreta. Sexto, se acordó que constantemente se estaría observando el cumplimiento de las reglas y recordándolas a quien violara alguna de ellas. Desde tu rol con el que te relacionas con la escuela, madre, padre de familia, docente, director, personal administrativo, observador, entre otros, comentar. ¿Qué habilidades consideras que se... Sigo con esto? Sí, ¿Qué... mira, si quieres, hasta aquí. Muchas gracias Ah, a todos. sí. Gracias. Sí, entonces la idea es también aquí en gran grupo, ¿verdad? Pues comentar, yo aquí hice como algunas preguntitas guía que pueden servir y comentar estos casos, por ejemplo, ¿qué habilidades consideras que que se pusieron en juego en estas situaciones conflictivas? ¿Por qué hay que aprender a resolver los conflictos de una manera creativa y propositiva? Bueno, todas estas preguntitas que ya ustedes pueden leer aquí. Entonces, voy a dejar de compartir y si quieren, pues ya ahorita, pues comentamos y si quieren comentar algo de lo que aprendieron en esta breve reunión, en este breve curso taller, ¿verdad? Cursito taller. Bueno, voy a dejar de compartir, ¿eh? Ya. No sé si les llegó a pasar alguna. Ah, sí, Rox. Hola, buenos días, Mago. Pues muchísimas felicidades por todo, Mago. Una excelente exposición que nos dejó muchos puntos claros súper importantes. Pues yo ya en estas alturas de la vida ya no soy mamá, pero abuela y bueno, yo también me felicito por eso porque yo soy testigo de esta aplicación de estas técnicas
en la escuela donde mis nietos estudiaron, puedo ser testimonio de que ahora son adolescentes y unos adolescentes muy centrados, muy responsables, que responden bien a los conflictos. Entonces, bueno, muchas gracias. Y de lo que aprendí, pues son muchas cosas, o sea, tiene mucho que ver con justicia restaurativa, el hecho de la mediación, el hecho de no enfrentar, pero sí que puedan las personas decir qué es lo que están sintiendo, en este caso los niños o las mamás, qué sienten, cómo se sienten, darles la oportunidad de expresar a la víctima y al victimario cómo manejaron, qué percibieron, ¿verdad? Porque es una de las cosas que a mí me importa mucho, porque a veces uno siempre dice, yo no lo ofendí para nada, pero no es eso. Lo que pasa es que lo que para uno es ofensa, para el otro no lo es, y entonces ahí es donde nace el conflicto, ¿verdad? Entonces, la oportunidad de aclararse entre uno y otro, y la oportunidad de involucrar en un momento dado que la escalada vaya más allá, por ejemplo, involucrar tal vez a la maestra, tal vez al papá y a la mamá, incluso a los niños y alguna otra persona que esté, pues ya involucra a la comunidad. Y pues esto a mí me trajo muchos recuerdos de justicia restaurativa y pues pero sobre todo muy agradecida por la fortuna de haber estado los chicos en tu escuela y que hayan salido unos adolescentes tan hermosos como salieron. Muchas gracias por eso, Mago, muy amable. Muchas gracias. Sí. Luego tienen buenos recuerdos, también a los que no los tienen, ¿verdad? Pero Sí. generalmente. Sí. Raquel, Raquel, no. Sí, Raquel. Sí, muchas gracias. Hola, buenos días. Pues muchísimas gracias. ¿Cómo Parece se que llama la escuela, perdón? ¿Tu escuela? Ay, es que se me fue el internet. ¿Se llama? se cortó Raquel, creo que fue tu Perdón. nombre. No, que primero muchísimas gracias. ¿Y cuál es el nombre de la escuela? Instituto Villa Educare. Villa Educare. Muy bien, Sí. gracias, gracias. Sí. Y bueno, aparte de agradecer, sí tengo una pregunta. Al tratarse de todo lo que es pues la violencia dentro de una institución escolar y de cómo ir formando ese ambiente en donde se vivan de verdad los valores que generen paz y conocimiento de un manejo de conflicto constructivo, pues, ¿cómo participan de la formación en los propios papás? Porque la verdad a mí eso es algo es un tema que me llama muchísimo la atención. Primero como mamá, en su momento de nuestras hijas más pequeñitas, en donde, por ejemplo, yo cuando entré al Espere hace muchísimos años, pues fue precisamente porque hubo algo que detonó que aunque no fue violencia, digamos, física, yo me percaté de una situación en donde fui muy violenta con mis hijas, ¿no? Y dije, esto no puede continuar, esto es terrible. Y gracias a Dios, pues empecé a encontrar muchas herramientas, muchos caminos. Pero estoy totalmente convencida de que, pues, ese amor que le tenemos a nuestros hijos nos lleva a querer ser mejores nosotros, a revisar nuestras heridas y a tratar de ser menos dañinos, ¿no? Para nuestros hijos. Pero digamos que quizá por mi experiencia, la verdad, sí soy observadora ante esas cuestiones y yo lo veo pues con gente que quiero mucho, con amigos, con familia, con vecinos que sin duda quieren lo mejor para sus hijos, pero que están atrapados en una historia en donde están convencidos de que la violencia, que no es violencia, sino que es educación, que es nalgada a tiempo, que es te conteste fuerte, que es lo que sea, que al final es violencia, es como se tiene que
acompañar en la familia a los niños, y entonces cómo ese contraste llega a la escuela, o cómo puede concretarse en el niño cuando tal vez en su casa es algo completamente diferente. Y de qué manera, pues no sé, una escuela tan maravillosa como Vidella Educare también ayuda a formar a los papás, ¿no? ¿Cómo Sí. se forman a los papás? ¿Cómo se Sí, concientiza de esto a los papás? mira, bueno, a través de las citas personales con los papás, ¿verdad? Porque se les van introduciendo estos términos, se da un curso de inducción a los papás en donde se les dice, tenemos que tener un código común, porque en esta escuela el modelo y lo que nosotros proponemos que se lleva a cabo es esto, ¿sí? Incluso hay papás que a mí me han dicho, es que deberías de ser, pues, no sé, tomar así como un tipo, utilizar la amenaza con el hijo. Le digo, mira, si tú quieres que eso se haga aquí, no lo vamos a hacer. Entonces, a lo mejor no es el lugar para ti, porque sí, exactamente piensan que se tiene que, este, que dar la nalgada, que utilizar la violencia. Justo el otro día platicaba con un señor, ¿no? Que viene aquí a hacer servicios y decía, no, Mago, es que yo creo que sí necesitan la nalgada. Y dije, no, mira, le decía yo, ¿no? Los papás, es más bien la falta de paciencia de los papás. Quien necesitan son los papás, no los niños. Le decía yo, no es que a veces no tienen las herramientas o de qué otra forma pueden tratar y la paciencia, porque yo creo que para ser papá y para ser mamá se necesita una paciencia gigante, ¿verdad? Y que siempre pues la vamos a regar. Yo misma cuando antes de que empezáramos con todo esto, este, con mi hija la más chica, ya, bueno, ya lo habíamos empezado, pero como que hasta que lo va uno concientizando, ¿verdad? Te das cuenta todas las faltas que cometiste, en mi caso, con mis hijas las mayores, ¿sí? Y a la más chica le tocó pues otra cosa diferente, ¿sí? Pero, pero se da los cursos de inducción, se dan cursos, por ejemplo, en situaciones de algún grupo que tiene conflictos, se hace de manera especial una intervención y se dan tallercitos breves, se les va formando también a ellos, mucho. Y también, bueno, ahorita ya no tanto, pero antes como que la mayoría de nuestros papás eran papás que estaban metidos en educación, que conocían sobre esto. Entonces, pero hay un libro que también que se llama Cero Golpes, y entonces ahí te dan Sí. muchas estrategias como de qué puedes hacer en lugar de, ¿verdad? Entonces, de Gaudí, Gaudencio, pues ahí lo tengo, ese no me lo traje, pero igual si te interesa, Raquel, te lo puedo pues recomendar. Sí, sí, muchas gracias. Perdón, rapidísimo, nada más. Sí, creo que es súper importante esto porque de verdad yo lo platicaba con compañeros de trabajo, con mucha gente, y me he dado cuenta que no tiene nada que ver, por ejemplo, ni con nivel educativo, ni con estrato social. O sea, yo veía compañeros que teniendo mucha educación o mucha formación, y uno pensando que, bueno, sería poco probable que pensaran que una nalgada resuelve algo, pues se volvía de verdad una plática álgida entre nosotros, aunque fuera de sobremesa, de decir, oye, pero pues ¿por qué el golpe? No, pues el golpe sí, el golpe no. Ok, tú educa a tus hijos como quieras, me decían casi casi, yo educo a mis hijos como quiera, ya, se acabó la conversación, ¿no? Y sí hay mucha violencia, hay mucha violencia de mucho tipo contra nuestros niños en nuestras casas, ¿no? Hay una, perdón por la Muchas interrupción, gracias. hay una herramienta muy interesante que es de los círculos familiares, el cual, si no estoy mal, a lo mejor también María Celia, en la próxima reunión, que será el siguiente sábado, también nos puede hablar como los círculos restaurativos para los adolescentes, que nos lo mencionaba Mago también. Y también está esta herramienta de círculos familiares, Camino a Casa, que también los están proponiendo desde el Diálogo Nacional por la Paz también. Y creo que ahí puede ser una buena herramienta para esto. Perdón por la interrupción.
No, Este, muchas gracias. yo creo que con la intervención de Elsie y con su respectiva respuesta de Mago, cerraríamos esta charla, si les parece bien. Y nos vemos el siguiente sábado. Aquí está María Celia, levanta la mano, María Celia. Estamos en video. Ella es Hola, acompañante hola. regional del Diálogo Nacional por la Paz y nos va a presentar el siguiente sábado estas herramientas también. Bueno, adelante, Elsie. Gracias. Disculpen. Tu micrófono. Micrófono, Elsie. Perdón. Pues primero que nada, felicitación, la verdad está muy interesante. Yo estoy en escuelas, en educación especial, soy la psicóloga que anda girando y pues veo mucha dificultad que esto pudiera ocurrir en la parte pública, ¿no? Que definitivamente, pues todo mi reconocimiento a que como directora pues estás teniendo un enfoque muy claro, ¿no? Para pues para todo el mundo, ¿no? Para tus docentes, y para el padre de familia mismo, desde el momento en que le dices, si tú esperas esto aquí, este espacio a lo mejor no es para ti, ¿no? Y estar dispuestos a perder a una persona con tal de mantener lo que como escuela están queriendo crear, que va más allá de los conocimientos, ¿no? Es muy complicado en la parte pública estar siempre invitando a los maestros a que dejen de ver el conflicto como el problema más grande del mundo, porque se sienten entorpecidos, porque es incómodo. La verdad es que nadie tiene ganas de ser mediador de un conflicto. O sea, así como que, ay, estoy deseando que suceda un conflicto para mediar. No. A mí me encantaba. Ay, es lo que más me gusta. Lo que pasa es que los que trabajamos más directo en esto y que tenemos las herramientas, pues nos parece como, no es entretenido, no sé cómo decir, o sea, es muy satisfactorio cuando se logra, ¿no? Cuando ves que la persona realmente le cae el 20, ¿no? Yo en terapia, cuando trabajo a mí me gusta más trabajar con el adulto, la verdad, porque para trabajar niños lo que me pidan en la secretaría. Y porque me encanta ver cuando el mismo adulto ya se empieza a cachar y dice, ya me di cuenta de esto, ya me di cuenta del otro, ¿no? Entonces, cuando llegan a ese punto y me río mucho, les aplaudo mucho y hasta les pido disculpas y les digo, ay, perdón que lo que tú estás viviendo desde un conflicto a mí me ponga muy feliz, pero me pone muy feliz porque te veo descubriendo, te veo encontrando maneras diferentes, que te estás deteniendo a pensar, ¿no? Y ese logro es el que quiero que veas que yo estoy festejando, ¿no? Entonces, pero solo aquellos que estamos como muy clavados, podemos decir, ay, qué interesante se va a poner hoy porque surgió esto, ¿no? La mayoría no, y los maestros menos, porque y en la pública se sienten agobiados por las demandas de la secretaría, ¿sí? Y entonces, no me molestes con tus necesidades afectivas, creo que sería una frase que no pronuncian, pero que vive por allá, ¿no? Entonces ha sido un trabajo muy grande. Yo siento que ha ayudado, sí ha ayudado un poco esta parte de lo que ocurrió durante la pandemia, que puso en evidencia lo importante que es el desarrollo socioemocional, ¿no? Que aunque ya había estado en la currícula todo el tiempo, desde que yo entré hace 27 años todavía estábamos en el cambio del 93 para que pasaran luego a la de 2011 y luego cambiaron a la no sé qué y la RIEP y todos hablaban de desarrollo emocional, pero no solo importaba la calificación de español y matemáticas, ¿no? Entonces, ha sido picar piedra, ¿no? Cuando viene la pandemia, para mí me pareció muy valioso porque por fin, por la experiencia personal que vivieron los maestros, se dieron cuenta de que las habilidades del manejo de emociones son vitales, ¿no? Entonces yo creo que es algo que habría que agradecer en la experiencia de la pandemia, ¿no? Empezó a tener conciencia de esto. Perdón, Y ahora, estamos sobre el tiempo. Perdón, el que estamos sobre el tiempo. creo que habría que rescatar, para los que estamos en la pública, que rescatemos lo que está en planes y programas de estudio para ayudar a los maestros a reenfocarse y utilizar lo que está dentro de los planes
para que puedan trabajar esta parte. Me gustó mucho el concepto. La verdad sí me gustaría que nos mandaran una listita de la bibliografía que mencionaste para que lo tuviéramos por escrito. Porque esta parte de no la prevención, sino la provención me pareció una genialidad. El término no lo conocía y creo que puede ser algo vital como para que podamos empezar a propagar por ahí. Cierro con ello. Sí, cómo no, les mando la presentación y les mando la bibliografía también para que la tengan. Sí, Sí, claro que sí. muchas gracias. Incluso mencionaste, Mago, de que ya es un modelo educativo en el estado de Guanajuato, ¿no? Sí, Sería muy interesante que lo conocieran, porque el modelo educativo indica que es en la pública, pues también. ya es pública, sí, Ya ya es o una. sea, no solo en la educación privada. Ajá. Entonces, dijiste que tenías un libro, ¿verdad? Sobre... Hay un librito, te lo mando. Ah, ok. No sé, Sí, Elsie, tú estás en CBX Mérida, Elsie. yo Sí, no. Mérida. Ah, perdona que no te oí. Ah, muy bien, Elsie. Entonces, ahí lo mandamos al aviso CBX MX, el libro, si es que está en digital, y por lo Ok. menos ahí. Excelente plática, Mago. Muchísimas gracias. Le damos un aplauso, Mago. Gracias. Y nos vemos Gracias. el siguiente sábado con Muchas Margarita, gracias. que nos hablará también de otras herramientas, o de otra herramienta o otras herramientas que podemos aplicar. Muy bien, muchas gracias. Muy A bonito. Mago. ustedes, bonita Muchas semana. gracias, Adiós. adiós. Gracias. Próxima. Gracias, Mauro. Bye. Bye. Gracias.